Muy buenos días a todos. Mi gratitud especial a la Alianza Dominicana contra la Corrupción, en la persona de su máximo incumbente, Julio César de la Rosa Tiburcio, porque definitivamente nos ha hecho parte de lo que es este esfuerzo, esta tradición, sin dudas que la mayor reflexión que en materia de ponderación, de examen, de análisis del tema corrupción en la República Dominicana se puede hacer todos los años. Esto es un verdadero fórum donde pues se dan cita personas como el magistrado Franklin, Freddy Ángel, la maestra Rosalía Sosa, verdaderos cultores de todos estos temas, el maestro Juan Manuel Guerrero, entre otros tantos. Venir, ¿verdad?, a trabajar, a poner en contexto de forma ya tradicional, unos 5 años, todos estos temas definitivamente que es trascendente. Y nosotros de verdad que gracias del alma a los directivos de ADOCO por este espacio, esta oportunidad, esta tradición, reitero que es trascendente para nosotros, que hemos cultivado y que hemos trabajado también por tantos años estos temas. Ahora me corresponde, y aprovecho para hacer la corrección de que ciertamente no consultor en el momento, sino que me correspondió en la temática de gobierno abierto, en algún momento, en lo que fuera el segundo plan de acción de la República Dominicana, encarnar esas altas funciones, esas facultades de evaluar, de hacer el levantamiento de ese plan de acción, de esas políticas públicas propias del tema transparencia que se han venido trabajando, y es de lo que voy a hablar, pero definitivamente que tendría que llevar un desarrollo contextual del tema, una introducción a grandes rasgos en ese proceso, si se quiere, didáctico, inductivo, pues irle llevando para exponer, para explicar esta figura, este entorno, no solamente académico, metodológico, propio de la transparencia como hoy conocemos con la denominación de gobierno abierto. Para ello yo tendría que remontarme al tema constitucional, y no solamente la actual Constitución, sino irme más lejos, irme a la Constitución de 1966, que estuvo en vigor, estuvo vigente hasta 1994, con exiguos cambios que se le hiciera pues, en aquella oportunidad, sobre todo para el tema del control concentrado de la constitucionalidad y, por qué no, también para lo que sería ya ese cambio, esa nueva mecánica que hemos adoptado con el Consejo Nacional de la Magistratura. Recordarán ustedes lo que fuera esa crisis PRD, Partido Reformista, el tema de los 2 años y la modificación para buscar pues, salida a ese ámbito coyuntural. Pero en esencia continuaba siendo la misma Constitución de 1966, reitero, con el ligero cambio de ese control constitucional que se le asimilaba a la Suprema Corte de Justicia ya en el artículo 67, en la parte infine, donde entonces podía ésta erigirse en tribunal constitucional como justicia de sección, y por eso recordarán ustedes que en lo que fuera ese tránsito de la nueva Constitución o de la Constitución del 2010, ya no tan nueva, entonces vimos cómo la Suprema Corte de Justicia entregaba unos 385 expedientes en el entendido de que debían ser entonces traducidos en esa temática, en esa justicia de sección al Tribunal Constitucional para que éste entonces tomara la directriz y fallara muchos de estos expedientes que tanto han dado de qué hablar o que tanto hoy por hoy pues se mantienen en el centro de la atención, incluso del debate convencional a nivel internacional, como lo sería una acción de inconstitucionalidad que se radicara en el año 2005 y que es la que agarró el Tribunal Constitucional con ocasión de lo que fuera la sentencia 168-13, desconociendo la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque no se había ratificado el instrumento de adhesión a esa competencia. Pero bien, esa Constitución de 1966, que es en lo que quiero detenerme, en el artículo, ya no con la visión de nuevo constitucionalismo, de adopción de Estado social y democrático de derecho, esa Constitución en aquel entonces, en el artículo 8, bajo la denominación de aquellos derechos sociales e individuales, pues traía consigo lo que hoy por hoy
sería el símil en nuestra Constitución del artículo, de los artículos 37 al 67, uno de los títulos, el tercero de la Constitución, ya con la categorización de los llamados derechos fundamentales. Derechos que ahora parecen sustantivizados y que en alguna forma, pues también de forma, ¿por qué no, valga la redundancia extensa, estaban en ese artículo 8 y que vendrían a reivindicar lo que habían sido los hitos, los acontecimientos históricos de reivindicaciones propios de todos aquellas conflagraciones, aquellas luchas de los ciudadanos del mundo, llámese Revolución Francesa, Revolución Inglesa, burguesa, Guerra de Independencia Norteamericana, y por qué no ese proceso también de constitucionalismo de la Guerra de Independencia de la República Dominicana, que es lo que gesta, es lo que concreta, es lo que le da viabilidad a todos y cada uno de estos derechos bajo la denominación que ustedes quieran, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales, pero que ya estaban dentro de esa temática con raíces, si se quiere, de naturaleza convencional en ese artículo 8 de la Constitución. Y llamo la atención del artículo 8 en los numerales 6 y 10 porque se hacía referencia dentro del ámbito de las libertades públicas a la libertad de expresión. Y de igual forma el artículo 10 de esa Constitución, 1966, también del acceso de los medios de comunicación a las fuentes noticiosas. Era lo que se le daba esa categorización, a lo que se le daba ese fundamento. Pero nosotros continuamos evolucionando. Y ya con la adopción de lo que sería esta Constitución, una Constitución extensa, larga, una Constitución normativa, una Constitución que eventualmente pudiera bastarse por sí sola, una Constitución que propugna por el Estado social y democrático de derecho, en ese artículo 7, una Constitución que todavía se manifiesta como poesía constitucional en muchos ámbitos que por demás son necesarios para la República Dominicana, y hacía referencia con mucha maestría, con la prudencia que le caracteriza el magistrado Franklin, de ese déficit que trae consigo el artículo 164 cuando crea el Tribunal Contencioso Administrativo o los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, que todavía hoy por hoy no se han concretado, no han sido una realidad, pese a que el Estado social y democrático de derecho, en el ámbito del derecho, en esa expresión de institucionalidad, en esa acción de cumplimiento que es el amparo, en esa declaratoria por demás también de nuestra más alta corte en materia jurisdiccional en el ámbito constitucional, el Tribunal Constitucional, cuando ha declarado el buen gobierno, la buena administración, hoy por hoy, con el fundamento incluso de un derecho fundamental. Eso precisamente es la concreción de esa categorización que tiene la administración pública en los artículos 134 hasta el 148, de manera especial el 139, ese sometimiento pleno a la institucionalidad de todo el entorno, señores, constitucional, y que no ha habido forma de que contemos con ese tribunal donde nos roban una instancia, ese principio cardinal del derecho, que se llama esa capacidad, esa doble instancia, esa capacidad que un tribunal superior pueda revisar en principio lo que es ese pleito desigual de un Estado que se proyecta como un leviatán frente a quienes somos más débiles. Entonces ese es un déficit que habrá que irlo concretando, porque se trata además de una grosera omisión por inconstitucionalidad que le corresponde con su iniciativa de ley al Consejo del Poder Judicial, en este caso a la Suprema Corte de Justicia como Poder Judicial, llevar ese proyecto y poner en marcha todo esto. No solamente con la provisionalidad de que los tribunales a nivel interno en los distritos judiciales pues tienen de manera eventual o transitoria lo que sería pues esa facultad. Pero no voy a profundizar en ese tema porque ya creo que lo ha abordado con mucha maestría el magistrado. Pero ciertamente con ello yo retrato lo que es ese componente, lo que es ese principio de institucionalidad o de derecho que trae consigo la adopción del Estado social y democrático de derecho. Así también vamos a observar que dentro de esa categorización tendríamos entonces también que deslindar conceptualmente el significado, lo que representa ese ámbito de Estado social con todos y cada uno de estos componentes que le corresponde en materia de prestación al Estado concretar a nivel de los dominicanos y dominicanas. Cuando nos vamos entonces a ese listado de derechos fundamentales, ese renglón de los llamados derechos sociales que tienen un problema de su justiciabilidad,
porque para eso han tenido que buscar una serie de técnicas, por ejemplo los alemanes, los colombianos, como lo es la doctrina del mínimo vital. Cuando hablamos de esa categorización, de ese enfoque, nos referimos a que esos derechos sociales, como es la educación, como es el trabajo, como es la vivienda, hoy por hoy no se concretan porque todos no tenemos vivienda, todos no tenemos educación, todos no tenemos lo que es salud, no tenemos, y la salud en particular, no tenemos esto porque es un sentido de prestación lo que se corresponde con el Estado a la hora de concretarlo en beneficio de nosotros. Porque nos hemos encontrado entonces también de ese tránsito de un neoliberalismo, un nuevo liberalismo en el orden económico que planteaba como doctrina propia de los aires globalizantes desde el 1900, la década del 90, lo que era el Estado, despojarse, no ser empresario, despojarse de todos y cada uno de sus bienes, porque no estaba en capacidad, fue lo que se vendió, no estaba en capacidad el Estado de administrar. Y por eso se entrega entonces la salud pública, el caso de la seguridad social, a este entorno que hoy por hoy nosotros conocemos y tenemos y que deja mucho que desear porque se nos ha convertido en un negocio, se nos ha convertido en un número. Ya no somos pacientes, ya somos un número, un usuario de la seguridad social, pese a que hay una reivindicación también filosófica e ideológica con nuestra Constitución en donde tendremos que asimilar todo esto. Y de eso tratan estos dos fundamentos, estos dos aspectos que son bases dentro del entorno del neoconstitucionalismo o nuevo constitucionalismo con la adopción del Estado social y democrático de derecho, que son temas en los que, reitero, solamente los sirvo como un necesario contexto introductorio para decir entonces ahora que sí, el fundamento de lo que estaríamos abordando hoy es el llamado principio democrático. La repotencialización de la democracia, ya no solamente participativa, en este caso no solamente representativa, sino además también directa, como lo plantea el artículo 2 de la Constitución. Por eso nos vamos a ver que hay un referéndum, hay un plebiscito, hay una iniciativa legislativa en este caso popular, para que podamos llevar proyectos de ley. Hay un referéndum también de reformas, no solamente de consulta del artículo 210, sino también del artículo 272 en lo que tiene que ver con el ir a refrendar reformas constitucionales que toquen algunos temas que están cobijados de forma semipétrea, por lo menos en nuestra Constitución, y que no están disponibles ni siquiera para el constituyente, como son los derechos fundamentales y otros ámbitos más, territorial, nacionalidad, y otros ámbitos más que necesitan de esa llave, necesitan de ese especial cuidado. Pero ese principio democrático es el que empodera esa participación, ya no solamente representativa, con ese cheque en blanco que le firmábamos a los diputados, senadores, al presidente cada 4 años, sino que hay toda una parafernalia metodológica propia de nuestra Constitución para que se habilite, para que se pueda hoy por hoy tener parte de lo que es esa participación ya directa, ese empoderamiento, y que es parte o la puerta de entrada a lo que es esa administración pública, esa categorización que se le da. Ese es uno de los fundamentos en este entorno por demás también democrático. Y en esto se inscribe entonces estas prestaciones, este seguimiento fundamentado en lo que ha sido esa tradición del acceso a la información pública, la libertad de expresión, la capacidad de difundir por cualquier medio lo que tú entiendas, el acceso de los medios de comunicación. Pero todo esto viene de las manos, señores, con un entorno también de naturaleza convencional, tratados y acuerdos internacionales, que es a lo que yo he hecho referencia, con esa reivindicación histórica de todas y cada una de esas conquistas que vienen verificándose, que vienen realizándose y que aparecen ya sustantivizadas en los textos constitucionales y por qué no en leyes adjetivas, en este caso ya en los textos constitucionales. Ya la Constitución, en esa novedad, en ese articulado 37 al 67, específicamente en el artículo 49, pues ya le da una connotación diferenciada a la libertad de expresión, a las libertades públicas que hacía referencia en una obra magistral el profesor Jorge Blanco ya por la década de los 80. Ya no solamente se trata de las libertades públicas, sino que esas libertades adquieren otros matices propios ya del neoconstitucionalismo, y ya el derecho a la información no es libertad de expresión, ya es un derecho que está conectado
con el entorno convencional, tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, y que ya entonces redimensiona también en la democracia directa, en la democracia participativa, lo que son las funciones y facultades de los dominicanos, de los ciudadanos, de cara a ese necesario escrutinio de que las cosas se hagan bien hechas, de que el manejo de la cosa pública nos preocupe, nos interese. Y por eso yo he dicho siempre que cuando se habla de presupuesto general del Estado es una ficción. Por eso, de forma correcta, el presidente Joaquín Balaguer hablaba del proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos. El presupuesto siempre será una proyección. Lo que es una ley es en la forma que se gasta ese presupuesto. La denominación actual que le da la Constitución es presupuesto general del Estado. Ese presupuesto es una ficción, no está en los bolsillos de nadie, sino que el fundamento son los impuestos, esa relación que se da con los tributos, los impuestos, en la forma que estos impuestos se recogen. A partir de esa proyección se habla siempre entonces de un presupuesto deficitario, y hay que buscar porque eso no alcanza, eso no da para esas proyecciones que se han planificado y que se han llevado en papeles a ser convertido en ley al Congreso. Entonces aquí hay el esquema, lamentablemente desigual, de que los impuestos descansen sobre impuestos indirectos. El ITEVI, la gasolina, las telecomunicaciones, que tiene un 10, un 2, y así sucesivamente impuestos que están focalizados en quienes menos tienen, en el ciudadano de a pie, diferente a otras naciones que te dicen, bueno, es que la presión tributaria es una de las más bajas. No, en términos reales es una de las más altas a la hora de nosotros segmentar los impuestos directos y los impuestos indirectos en relación a la ciudadanía. Entonces tenemos ese déficit, ese inconveniente y ese presupuesto que es fruto del trabajo que todos nosotros hacemos. Todo el que está aquí ya ha tributado en grande. El que usó un celular, el que usó data, el que pagó el ITEVIS, el que se subió en un vehículo de motor. Eso es precisamente lo que supone, y por eso el interés de que tengamos entonces que preocuparnos, porque no se trata de un dinero del Estado, del gobierno, se trata de un dinero de los dominicanos. Y como tal, entonces concomitantemente con todo esto se viene generando ya todo un ecosistema de transparencia para que el mismo pueda ser escrutado, pueda ser empoderado, el ciudadano en particular, para que esto sea una realidad, para que eso se maneje con la mayor pulcritud posible. Entonces ahí se inscribe el artículo 49 de nuestra Constitución, porque ya es la capacidad de investigar, buscar, recibir, difundir por el medio que se estime. Ya es derecho a la información. Y de ahí se derivan ya también otros componentes, como es el acceso a la información pública. Ya no es el artículo 10, el numeral 10 del artículo 8 de la Constitución de 1966. No es el acceso a las fuentes de información propia de los medios de comunicación. Ya es de los medios de comunicación y de los ciudadanos. Y dentro de eso se inscribe entonces lo que es la Ley 200-04, que es mandatorio por parte del Estado Dominicano el que haya tenido que asumirla luego de la Convención de Mérida, la Convención contra la Corrupción, México del 2003, que hacía mandatorio el que los estados tendrían que adecuar su legislación a este entorno y tener una ley de acceso a la información pública. Es así como no solamente esta ley, sino también por influjo de lo que es este escenario, este espacio convencional, como el Tratado de Libre Comercio de ERECACTA, también la de compras y contrataciones públicas, todo un ecosistema orientado a que esto, con la categorización de un derecho humano, se vaya entronizando y vaya siendo parte de este nuevo entorno constitucional y de esta nueva realidad. En esa misma virtud entonces aparece la Alianza para el Gobierno Abierto, el AGA, Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa, señores, que trae consigo, si se quiere, la propuesta, el interés de plantear lo que sería, a mi juicio, una política administrativa, de gestión administrativa, de gobernanza democrática, de gobernanza viable, una especie de joint venture, sociedad civil, con el gobierno en la co-creación de una serie de iniciativas que propenden precisamente a dar profundidad, a dar certidumbre al tema transparencia. Es una iniciativa voluntaria, no vamos a decir que es un acuerdo, que es un tratado, sino que lo promueve en su oportunidad 2011, 2012, el presidente Obama de los Estados Unidos. La República Dominicana, siendo Leonel Fernández presidente, se integra, forma parte de todo este proceso en abril del año 2012,
El presidente Danilo Medina posteriormente es a quien le corresponde en este seguimiento ya lo que sería encargar a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana, la DIGEI, para que encarne la contraparte o las funciones ya de esa mecánica que se llama gobierno abierto y que en alguna forma viene imbuida, viene orientada, no es lo mismo ni es igual, pero viene orientada por lo que serían también esas buenas nuevas del llamado gobierno electrónico. Gobierno electrónico que hoy por hoy, fruto de la automatización, fruto ya no de la globalización, sino de la nueva globalidad, ese gobierno electrónico entonces también alcanza matices de utilidad. Ahí vemos, por ejemplo, la justicia que tiene ya una ley de medios digitales. Todo esto con la implosión que supuso la pandemia que tuvimos nosotros aquí en el mundo por unos 3 años y que ha potencializado en todos los órdenes el tema de la utilización de la tecnología. Pero el gobierno electrónico empieza, si se quiere, a sentar las bases. Pero ya el gobierno electrónico es para la administración propia del Estado y para facilitar y automatizar una serie de procesos que esto va en curso. Si se quiere, ese gobierno electrónico pues sienta las bases, ayuda a la implementación, al fundamento de la tecnología como la base o el fundamento de lo que sería posteriormente el gobierno abierto, que tiene otros matices y que no es lo mismo, no es igual, pero pudiera ser una extensión o imbuida de esa plataforma el que hoy por hoy se hable de gobierno abierto. Gobierno abierto, reitero, orientado al tema transparencia, a esa sinergia que debe existir y que posiblemente es lo que se va fracasando, a mi juicio, que debe existir entre el gobierno y la sociedad civil. Ustedes saben que la sociedad civil es crítica, es contestataria y eso no gusta muchas veces. Entonces tener esas relaciones cordiales a veces es difícil, el que puedan trabajar uno y lo otro, porque lo primero es que se está al acecho de si es contrario, siempre estará ese proceso, ese escenario permeado por el ámbito lamentablemente político. Pero estamos avanzando, estamos trabajando ya en lo que es ese esquema que en República Dominicana asume como parte conjuntamente con otros 76 países, que es lo que hay en la actualidad, que son parte de ese esquema que se llama gobierno abierto. En esta mecánica de trabajo, en esta metodología de trabajo que se llama gobierno abierto, el Estado, a través de la DIGEI, que es quien coordina esa parte en la República Dominicana, entonces asume lo que es el desarrollo de un plan de acción. En ese plan de acción, de forma concreta, se hacen algunas consultas, se responde a una metodología interna de trabajo en donde se pretende por consultar, hablar, buscar a la sociedad civil para que ellos opinen, y la sociedad civil en su expresión más amplia incluye a las universidades, incluye a los empresarios, no solamente la que está organizada alrededor de las ONG. Y ahí entonces levantan datos que a juicio de uno y otro pudieran ser relevantes para lo que son los procesos. Pues en ese mecanismo la República Dominicana sorteó su primer plan de acción sin el conocimiento que demandaba las circunstancias o lo que era entronizar esa nueva cultura en República Dominicana. Y por eso se trazaron metas muy altas, 23 en ese primer plan de acción, 23 plantearon 23 compromisos. Posteriormente entramos nosotros, que es la parte que nos correspondió, hacer entonces la contraparte de la República Dominicana para en esa metodología de trabajo ir haciendo los levantamientos de que República Dominicana fuera concretando de acuerdo a ese proceso lo que eran esos diversos compromisos. Le puedo decir que me corresponde el mérito de que donde se sienta la base de todo el esquema de transparencia en la República Dominicana fue precisamente en lo que fuera ese plan de acción, porque ya estaba la metodología más afinada, estaba el trabajo más afinado, estábamos más claros en lo que queríamos. Y allí es donde aparece, señores, el portal de compras y contrataciones públicas. Me correspondió en esa oportunidad, donde tiene el gobierno, bajo la supervisión y el seguimiento que dimos en el ámbito del gobierno abierto, el portal de compras y contrataciones. Pero de igual forma también nos correspondió el portal de acceso a la información. El SAI también es parte de ese proceso. De igual forma nos correspondió, y por eso digo que es el ámbito más luminoso del gobierno abierto a nivel de lo que sería República Dominicana, aporte en materia de transparencia. Nos correspondió de igual forma también el SIGMA, lo que es el sistema del monitoreo y el seguimiento de los ayuntamientos. Nos correspondió también el tema vial, de la ayuda y de la asistencia vial, también
es donde se instaura, es donde se concreta en ese escenario. También monitoreo de lo que serían los diferentes centros educativos, los medicamentos de alto costo, el tema medioambiental, el tema concursa de los concursos a través del Ministerio de Administración Pública, el tema de los datos abiertos. Ya en la actualidad llevamos 5 planes de acción y yo entiendo que se pudiera estar perdiendo la esencia del gobierno abierto, porque como que nos vamos orientando, nos vamos acotejando en un tema que siempre está en la cabeza de quienes están en el día a día, como RAI, como acceso a la información pública del Estado, porque parece que se está como quedando solamente en el Estado, parece que nos hemos acomodado, y yo tenía ese temor, no ahora, sino tradicionalmente, de que la sociedad civil no esté a tono con el seguimiento, de que no se ponga la estatura que demandan las circunstancias para que ese sea un mecanismo de exigencia, no solamente de haber instaurado estos procesos, estos esquemas, sino también de darle el seguimiento y por qué no trabajar en el fortalecimiento. Tenemos 5 planes de acción, pero ya yo estimo que parecería que llenar la forma, la metodología, el checklist de los aspectos que hay que ir resolviendo, se queda en ese formalismo que no tiene el efecto transformador que se estaba procurando o que se estaba buscando desde los cimientos, desde la base, desde el desarrollo propio de gobierno abierto. Yo creo que habrá que relanzar el gobierno abierto. Yo creo que es una necesidad, porque todavía si hacemos unas encuestas, y fue lo que yo pude observar cuando me correspondió ser la contraparte de todo ese proceso, en aquel entonces, 2014, 15 y 16, nos vimos entonces que la sociedad civil estaba apática a esa participación, que la sociedad civil no conocía, no manejaba mucho la temática de gobierno abierto. Entonces yo creo que eso hay que socializarlo, porque debe convertirse en una real y efectiva herramienta de exigencia del manejo de la cosa pública. Podemos verlo, por ejemplo, este 5º plan de acción, que tiene ya algunos compromisos que tú no ves necesariamente el fundamento. Tú me dices, bueno, uno para las pasantías, un sistema de pasantías en la República Dominicana pudiera tener su... Pero tú dices, bueno, a la hora de tú buscar los pilares de rendición de cuentas, de tecnología, de transparencia, de participación ciudadana, tú dices las pasantías públicas. ¿Cuál será la pasantía pública? Hay otro que es importante y que creo que es en lo que tiene que centrarse gobierno abierto como una crítica constructiva. Hay uno que habla de la apertura, el seguimiento de los datos abiertos. Me correspondió también en aquel entonces, que era una parte que no la había planteado, me correspondió también el tema de los datos abiertos, que es fundamental porque es también una puerta de entrada, una real utilización de esos datos para un sinnúmero de actividades. Cuando se habla de datos abiertos, ese formato amigable que se debe entregar las informaciones, no es entregarle 1, 2, 3, 4, 5 cajas de informaciones, que no tenemos las instituciones ni siquiera de cómo verificar eso. Son datos que puedan ser reutilizables, que puedan ser trabajados. Entonces ahora sí hay un compromiso en este 5º plan de acción que será positivo porque es el seguimiento a los datos abiertos. Yo creo que es lo que tenemos que concentrarnos en eso. Hay otro que la calculadora para la parte de carbono, que no entiendo, no conozco, por ejemplo, del portal de compras y contrataciones públicas. Pero muchos de estos no tienen, a mi juicio, la relevancia que hoy por hoy demanda el tema transparencia, donde hay que focalizarse más en los temas corrupción. Parecería que la herramienta está lamentablemente desgastándose. Yo creo que tenemos que relanzar el gobierno abierto, porque el planteamiento, el enfoque que esto tenía a nivel internacional no es un tema propio ni exclusivo de la República Dominicana. No, eso está verificándose en los demás países. El proyecto, las aspiraciones que había era hacer de todo esto pues una doctrina en evolución, no solamente hasta gobierno abierto, sino Estado abierto, porque yo creo que el sustento ideológico, el fundamento filosófico, administrativo del entorno gobierno abierto precisamente encaja en esta realidad de estos nuevos tiempos en el orden democrático. Entonces yo creo que lo que tenemos es que centrarnos en gobierno abierto, en darle la participación efectiva a la sociedad civil, pero más que esa participación efectiva, también centrarnos en estos fundamentos, en esta esencia de la transparencia en la República Dominicana, que necesitan pues un mayor grado de vigilancia, de ir perfilando, de ir mejorando todo lo que son los temas a que yo he hecho referencia cuando tú hablas del portal de compras y contrataciones públicas. Yo creo que eso sería fundamental. Ya veo que el tiempo pues se está concluyendo.
Yo lo que quiero es dejar la motivación en ustedes. El tema de gobierno abierto es fundamental, hay que trabajarlo, es parte de ese menú de exigencia que hoy por hoy nosotros tenemos que concretar. Nosotros tenemos también que buscar ese empoderamiento, tenemos que tener esa apertura, y por eso definitivamente siempre habrá que despedirse cuando hablamos de empoderamiento con unas palabras lapidarias del profesor Juan Bosch. Decía que los derechos son como una tubería, si no se usan se tapan. Yo creo que es lo que tenemos que hacer para un efectivo control no solamente del gasto, sino del manejo de las cosas públicas. Muchas gracias.